Bien, señores, estamos de vuelta con Matinar, Mario y Espinosa, Domingo del Pilar y quienes habla Percio Maldonado para conversar con el ingeniero Radamés Segura, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante a la nominación presidencial para este proceso del 2016. Ingeniero. Buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, buenos días Percio, buenos días Mario y buenos días Domingo. Quisiéramos saber si le llegó su convocatoria. Yo creo que el país Sí, ya llegó. ¿Le llegó? ha estado atento. Digo, llegó por los periódicos, porque yo por los todavía no he periódicos. abierto el... No llega formalmente, no les Sí, invita- llega formalmente. Formalmente. Pero la pregunta es que si en esa agenda de esa reunión convocada para el jueves, ¿realmente usted entiende que reinará la prudencia y el comedimiento como ha abogado que debería venir a volver a tomar control dentro del Partido de la Liberación Dominicana, fruto de todas estas fricciones, para no llamarle crisis y falta de unidad de los últimos días? Sí, yo pienso que sí, que tiene que imponerse la prudencia y el comedimiento. De hecho, lo que está ocurriendo no es que el PLD esté en crisis. El PLD es un partido grande, muy grande, y cada día está creciendo más. Entonces, en metamorfosis sería. Lo que hay ahora mismo es una lucha sorda por el poder político y el poder del Estado. Esa lucha tiene que ver con intereses particulares de cada uno de nosotros. Hay un interés general y es que el PLD continúe en el poder más allá del año 2016, pero hay un interés particular porque el poder está simbolizado fundamentalmente en la presidencia de la República y hay entonces varios aspirantes. Yo quiero ser presidente, Leonel quiere volver a ser presidente, Danilo probablemente quiere quedarse en la presidencia y además los otros compañeros que compiten con nosotros también quieren la presidencia de la República. Ingeniero, Entonces, ¿por qué usted le pone el calificativo de sorda a la lucha? Cuando, si usted hubiera dicho una lucha, se hubiese entendido. ¿Usted alberga algún temor? bueno, de la que- lucha sorda es porque hay una cierta sordina que está siendo colocada desde dentro, ¿verdad? Sí. Aunque se filtran los ruidos, pero evidentemente que no se ha destapado con que... Hay todo el sectores mundo que no anda quieren haciendo. escuchar. Hay dirigentes que no quieren escuchar. Y hay gente que no quiere escuchar. Entonces, Ingeniero, pero vamos a ver la cosa, porque yo creo que el país ha estado muy centrado en una definición del comité político. O hay reelección o no hay reelección. Porque si no hay reelección, es muy simple. La lucha será entre ustedes, entre todos los que aspiren. Si hay reelección, el escenario cambia, evidentemente. no, estoy completamente de acuerdo. ¿Es posible el tema de la reelección? Que es el gran nudo que Sí, tiene el partido. El caso de la reelección es, tenemos que analizarlo, que ponderarlo, ¿verdad?, con mucha prudencia. La reelección excluye cualquier otro tipo de posibilidad. Y yo diría lo siguiente, sin ambajes, si la Constitución de la República no prohibiera en este momento la reelección, el compañero Danilo Medina, a juzgar por el excelente trabajo que está haciendo de la administración pública, la gran apreciación sobre ese trabajo que tienen los diferentes sectores del país, incluyendo sectores de la oposición, pues probablemente sería el candidato más ideal para el PLD. Ahora, ¿qué ocurre? Que el tema de él involucraría a todo el partido. Por ejemplo, mientras el tema de Leonel, el tema de Javier, el tema de Reinaldo, el tema de Temo y el tema mío, pues solamente involucra al Comité Central porque no tenemos ningún impedimento constitucional, ni tenemos tampoco impedimento del partido. El presidente Medina no tiene impedimento del partido, pero sí hay un impedimento constitucional. Entonces, yo creo que ese tema se debe discutir como un tema de partido, que es lo que queremos. Ahora se deben dar 4 pasos. En primer lugar, decirle, o sea, que el interesado, en este caso, el que supuestamente sería beneficiado con la modificación constitucional, diga si él quiere ir o no quiere ir, porque el Una presidente declaratoria Medina- de amor, ingeniero. Eso debe decir. Claro, porque yo no debo buscarle una novia A quien no alguien quiere. para casarse si él no me ha dicho que quiere casarse. ¿Eso cuándo tendría que decirlo? ¿Antes Bueno, de la convocatoria, antes de la reunión del jueves? Él ha hablado de que en su momento, diría, porque Fijará él tiene su el posición. precedente de que había dicho en campaña, en varias ocasiones, de que él no optaría por una reelección presidencial. Ok, los otros 3 puntos entonces. ¿qué Entonces, los otros 3 puntos son, si él dice que sí, pasa? Sí. entonces vendría el tema de unificar
a los diferentes sectores de las fuerzas del presidente Medina en el gobierno o en el partido. Porque, por ejemplo, el compañero Reinaldo Pared y el compañero Temístocles Montaz se reputan como dos importantes dirigentes del sector del presidente Medina, y ellos están haciendo una campaña a la franca contra la reelección presidencial. Entonces primero tendrían que unificarse. Luego de que las fuerzas del presidente Medina se unifiquen, entonces habría que unificar el resto del partido, principalmente el caso del presidente Leonel Fernández, que tiene una amplia participación congresional y municipal, y el caso de nosotros, por ejemplo, el caso mío, que yo tengo incluso varios diputados en el Congreso, también tendríamos que poner nuestro aporte para que esa situación pudiera conocerse. Y luego de que el PLD, de una forma, digamos, unánime, pueda, ponerse de acuerdo en la modificación de la Constitución, vendría entonces la oposición, porque se necesitan 148 votos para pasar un proyecto de modificación de la Constitución. Y el PLD solo faltan ustedes de 128. 22 votos, creo que le faltan. 128, 126, faltaría entre 20 y 22 votos, que habría que buscarlos en el PRM, en el Partido Reformista o en el PRD. ¿Cuál de los dos procesos es más fácil, ingeniero? Buscarlo. Unificar criterios al interno del PLD o los 22 fuera, votos. Yo diría que unificar criterio dentro al interno del PLD, porque el PLD es un partido integrado por gente prudente, gente sensata. Es más fácil ahí. Sería más fácil. A pesar de las pasiones y a pesar de todas estas actividades que hicieron ustedes todos en diferentes lugares del país. Usted sabe que nosotros somos una parte pasión y una parte razón. Ahora, ingeniero, la razón tiene que ¿usted tiene cuántos años en el PLD? ¿30 y tantos? Sí, así es. 30 y pico, 17 de ellos como miembro del comité político. Claro. En su experiencia y en las diferentes reuniones en que usted ha participado en estos 17 años, ¿cómo se trata la agenda? ¿Cómo se maneja la agenda? ¿Cómo se elabora? ¿Pudiera llegar el tema de la reelección a una agenda previa, una reunión de entre Leonel y Danilo, por ejemplo? Sí, siempre en el comité político. ¿O es algo que puede surgir en el escenario? Ahí en el momento. Claro, en el comité político, en el comité central del partido, y yo diría que en todos los organismos del PLD, siempre se ha buscado un consenso. Y procurar que las elecciones incluso el caso sea a unanimidad. Yo diría que previamente deben haber algunas conversaciones, quizás no un acuerdo, pero algunas conversaciones, porque evidentemente que si yo, por ejemplo, voy al comité político, que tiene 35 miembros, y una parte se pronuncia a favor de la modificación constitucional, que no es el asunto de la reelección, sino a favor de la modificación constitucional, claro. Y otra parte dice que no se debe modificar, pues entonces se plantea inmediatamente una división, o sea, de opiniones naturalmente dentro del partido, y ese tipo de tranque no es bueno que ocurra al interior del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo el comité político, porque las decisiones en casos tan importantes como este deberían emanar a unanimidad. Ahora, ingeniero, para evitar, digamos, rigidez y fraccionamientos, claro, y evitar también recelos y que las cosas se vayan después empeorando. Esa es la lógica, ingeniero, pero en su experiencia, ¿cuál es la tradición? La tradición ha sido esa de que se busque siempre la unidad. No siempre se consigue eso. Porque incluso en el comité político ha habido ocasiones en que el voto ha sido secreto. Sí, pero precisamente con relación a ese modus operandi del comité político, lo primero es que llegue a formar parte de la agenda, se entiende que ya contaría con el visto bueno del presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Supongamos que habría pasado ese primer paso. Sí ha dicho que en toda la tradición de las reuniones, generalmente cuando un tema no concita el consenso de todos, aunque sea secreto y no se conozca cuáles son los disidentes, entonces en ese momento lo que se hace es que se pospone la decisión final del tema para otra reunión del comité político. No obstante, usted bien lo ha dicho, la organización política está pasando por un proceso de transformación, claro que sí, y tal vez sus procedimientos serían distintos y la correlación de fuerzas también. ¿Usted entiende que si llegaría a colocarse y que haya disidentes o no haya una sola posición de unidad, se pospondría o aún así se impondría la mayoría? No, lo que va a ocurrir, por ejemplo, el jueves, pienso yo, por la experiencia que uno tiene, es que nos vamos a saludar todos, vamos a tener también un ambiente de distensión
Y ahí se comenzará a hablar fundamentalmente de la necesidad de garantizar que el PLD permanezca en el poder más allá de agosto del año 2016. Sobre la base de esa necesidad vendrían entonces las conveniencias de determinados tópicos, determinadas situaciones que se presenten y la escogencia de las personas que garanticen mayor esa unidad, pero en un ambiente de democracia, de libre participación, de transparencia. Probablemente en esa misma reunión no se llegue a abordar este tema de Ingeniero. Pero ya es una reunión que abre, o sea, que rompe el hielo, como se le llama, porque había alrededor de 7 meses sin reuniones. Desde Y septiembre. evidentemente que eso ha hecho daño al interior del PLD. Pero ocurre que el hielo está roto, porque los dirigentes del partido, a pesar de que el comité no se ha reunido, han estado debatiendo públicamente el tema. Y como usted dice que esto requeriría como un primer paso una declaratoria de amor del presidente por la reelección. Yo recuerdo cuando uno estaba muchacho y le gustaba a alguien, y no siempre uno tenía el atrevimiento de declararse, sino que uno usaba a una tercera persona, a veces una amiga, a un emisario para hacerle saber a la otra parte que uno estaba interesado. A ver cómo caía. A ver, era una forma de tentar. Una miradita o una piedrita. Ahora a veces uno o una mirada decía si se podía o no. Bueno, pero Percio, en este caso parecería que es la novia que enamora al novio. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto, porque también había algunas muchachas que tenían algunas iniciativas y te ponían medio rojo, pero ellas se atrevían. Bueno. ¿Qué pasaría si el presidente usa una interpósita persona para hacer saber que a él le interesa a la muchacha? Sí, todo eso es posible. Lo que yo pienso es que incluso con las acciones que ha estado tomando el presidente Fernández y las acciones que han estado tomando seguidores del presidente Medina, porque el presidente Medina todavía no ha tomado ninguna acción, a mí me parece que hubo un poco de exceso de ambos lados en este asunto, porque tú no puedes, antes de reunir al comité político y al comité central, o sea, trazar, digamos, una línea donde yo voy a irme por este lado, dando a entender que es opuesto a discutir determinados temas y el otro también diciendo que él va a discutir esos temas. Yo creo que había que hacer un esfuerzo antes, incluso de la semana pasada, en que el presidente Fernández empezó sus recorridos. Había que hacer un esfuerzo para tratar de reunir al comité político y así evitar este tipo de roce, donde la gente pudiera tener palabras empeñadas y entonces ya públicamente tener cierta dificultad para retroceder o para recoger sus pasos, en cualquiera de los sentidos que se puedan. Pero lo que ha estado haciendo el doctor Leonel Fernández no es lo mismo que ha estado haciendo usted y Reinaldo y Temístocle, tanteando sectores, tanteando a algunos de los compañeros para luego anunciar sus aspiraciones. Bueno, lo que pasa es, él anunció ya sus aspiraciones. Él dijo, voy a la calle. Estoy en la calle, sí, pero formalmente. Sí, pero no él lo dijo, voy a la calle a buscar el poder. Pero para el PLD. Claro, no dijo pero, para él. Ahora, ¿qué ocurre? Se ha interpretado, y yo estoy casi seguro que es para él. Me parece que está... quitándole el caso. Casi estoy sobreentendido. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que esa posición de rigidez trajo como consecuencia una actuación del sector de Danilo el pasado sábado. ¿Y cómo interpreta usted ese acto del sábado? Yo lo que digo es, bueno, es como una especie de respuesta. Lo que yo estoy diciendo es que si hubiera estado en lugar de ellos dos, habría esperado, en el caso de ellos, por el peso específico que ellos tienen. Porque nosotros, evidentemente, los 4 precandidatos alternativos, como yo le llamo, pues estamos en campaña desde hace mucho tiempo, pero todo el mundo sabe aquí el peso específico que tiene el presidente Medina y el presidente Fernández. Entonces, evidentemente, que si ellos dos tienen una correlación de fuerza en el comité político que es mayoritaria, pues yo pienso que esa ¿Hacia dónde se inclinaría usted? Atenderse a eso. ¿Hacia dónde se inclinaría usted? No, yo trabajo con el partido. Yo quiero ser el candidato presidencial. Sí, pero si se da esa confrontación entre el presidente Danilo Medina y el doctor Leonel Fernández, ¿usted tomaría partido por uno de los dos? No, buscaríamos la unidad, porque fíjate, el fantasma de 2 líderes viene sacudiendo al PRD desde hace muchos años. Si ustedes observan, en el año 86,
el presidente Jorge Blanco prefirió darle el poder a Balaguer y no a Magluta. Pero después Magluta y Peña Gómez se dividieron, de ahí surgió el PRI y surgió ¿Usted alberga algún temor de que pueda haber un proceso de división? Estoy hablando de este proceso que debe ser un espejo para nosotros. Y después entonces los casos más recientes son los del presidente Mejía y el ingeniero Vargas Maldonado. Entonces, evidentemente, que cuando hay rigidez con dos fuerzas que pueden polarizar dentro de un partido... ¿Puede pasar lo mismo en el PLD? Claro que sí. Si eso no se trata bien, entonces se hace, digamos, evidente la expresión aquella que se usa de que no pueden haber dos gallos en un gallinero. Sí. Entonces, evidentemente, que esa no es la intención ni del presidente Medina ni del presidente Fernández, pero es ni de ninguno de nosotros. Es una posibilidad. Pero es una posibilidad a mediano y largo plazo. No será en este momento. Es un riesgo. Pero es un riesgo que el partido tiene que detener. Entonces el PLD lo que tiene que abocarse a un proceso democrático, transparente, de participación de todas las fuerzas y de respeto mutuo. Entonces hay que darle paso a que haya continuidad en la dirección del partido, pero no tiene que estar centrada en dos personas nada más o en una persona, sino que tienen que surgir esos liderazgos y tienen que darle paso a esos liderazgos para que también ocupen las más altas posiciones del Estado. Ingeniero, ¿por qué presuponer que cuando el presidente Fernández se lanza a la calle está buscando el poder y no presuponer que todo el movimiento que hay en el gobierno es porque Danilo también quiere la reelección? Danilo Medina quiere. No, pero yo no he dicho lo contrario, yo he hablado de ellos. Pero usted decía que al Leonel Fernández lanzarse no anda buscando el poder por vez, sino que se presupone que está buscando el poder. Pero usted ha condicionado que la reelección, el presidente tiene que hacer una declaratoria. Pero óyeme, pero que tú eres un hombre muy veterano. Tú sabes que eso es así. No, es que quiero, al contrario, el veterano no soy yo, el veterano es usted, porque es miembro del comité político y además porque tiene una larga experiencia en la administración pública. Entonces, usted como funcionario sabe, o lo debe saber, que ese movimiento no se produce en un gobierno sin la anuencia por generación espontánea del presidente, cuando además muchas figuras del gobierno, del comité político, están involucrados en ese proceso. Yo asumo que por lo menos el acto del sábado no es un acto inocente. No era la mano habían, por ejemplo, de lanzamientos de que fulano hablaba, de que algún miembro de cosas, pero ya por la participación de tan altos funcionarios, miembros también del comité político y no miembros del comité político del partido, la cantidad de miembros del comité político, los legisladores, la gente que estaba ahí, bueno, pues yo diría que son los principales líderes. Entonces, en consecuencia, del sector del presidente. ¿No cree usted que comete un error el partido en ignorar esa realidad y no abordar el tema independientemente que el presidente lo esté planteando o no? Porque con la cosa final que quiero terminar mi intervención es, hay dos razones aquí que se están planteando. Uno, lo que piden, las simples